Se agravó la cosa. Ahora era chillona y mordelona. No soportaba que me dieran nada, cualquier cosa, como que ¡pum! Era súper volátil. Va mucho desde mi crianza a buscar la perfección, a creer que siempre tengo que ser la mejor. Como decimos en cualquier proceso de transformación, el primer paso es reconocer. Y yo ya estaba en ese punto. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Las personas cambian. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Conexiones Profundas Podcast. Estoy muy feliz de estar aquí, como siempre. Creo que se van a cansar de que les diga eso, porque en verdad es un espacio muy favorito para mí durante la semana y espero se esté convirtiendo en un espacio también muy favorito para ustedes. Hoy vengo solita, como pueden ver, y hoy voy a hablar de un tema que es algo que nos pasa a todos, pero que lo voy a traer hacia mi historia personal. Imagínense que yo cuando bebé era demasiado chillona, pero es que no era una chillona normal, en serio era muy chillona y no solo como que, lagrimeaba, sino que lloraba como a gritos, incluso de esa época mi mamá me dice como, Paula, es que vos tenés unos pulmones y una garganta, porque yo gritaba, hacía pataletas y era exagerada. Después fui creciendo, digamos, todavía estaba pequeña. En la guardería, imagínense que ya, como que seguía siendo chillona, todo el cuento, pero se agravó la cosa. Ahora era chillona y mordelona. Como que yo no me podía controlar. Yo mordía a todo el mundo. Era impresionante. Resulta que era tan horrible la cosa que una vez de la guardería llamaron a mis papás que ese día había mordido a 16 niños. Sí, escuchaste bien. 16 niños. Yo creo que mordí a todo el salón. Y lo peor de todo es que no era como que mordía suave, mordía duro, con rabia. Finalmente era como rabia acumulada, falta de control, pero a esa edad uno sí puede tener tanta rabia acumulada. ¿Qué estaba pasando ahí? Pero no solo se quedó ahí, sino que más grandecita, cuando ya fui creciendo, ya era una persona muy explosiva. Entonces, como que, siempre lo había venido siendo, pero ya que era como que me decían algo y yo no soportaba que me dieran nada, cualquier cosa, como que, ¡pum! Era súper volátil, súper irascible y estallaba con cosas que me decían que podían ser muy suaves. Y ustedes dirán, pero más o menos, ¿qué edad tenías ahí? Pues imagínense que yo ahí recuerdo incluso mucho una última pataleta, que literal fue pataleta, y que con mucha pena les voy a contar esto. Imagínense que ahí yo tenía ya un novio. En esa época yo tenía como 15 años. Tenía un novio que era acá de mi unidad, pues como de mi conjunto residencial. Y resulta que la pataleta fue tanta que yo me acuerdo que mi mamá me decía, Paula, ¿no te da pena que de pronto tu novio pues te escuche? Porque yo gritaba, ay no. En verdad, de rabias acumuladas, ese era el caso. Entonces, ¿por qué les cuento como toda esta historia? Y es porque, en verdad, yo era así. Yo lo decía y en verdad yo era así. Se están dando cuenta que es algo desde chiquita. Entonces, ese cuento de, es que yo soy así, que sé que muchas personas lo dicen y que yo en su momento también lo dije, como, pues, lo siento, yo soy así, yo soy rabiosa. Pues ese cuento puede tener un desenlace diferente. Y resulta que justo ahí yo ya empezaba a decir, yo soy así, lo puedo reconocer, pero no quiero ser así, como que yo quisiera ser diferente, es que es demasiado, yo me sentía mal con las personas que me querían, que yo quería, con mis relaciones, porque en serio era demasiado. Entonces, además que yo creo que eso también, pues como me mantenía en un estado diferente, como de alerta, no tan chévere, pues como irascible, ¿no? Yo quiero que me imaginen y de verdad, no, qué pereza eso. Entonces ahí es donde empieza la verdadera historia de por qué yo creo que las personas sí cambian.
Como decimos, en cualquier proceso de transformación, el primer paso es reconocer. Y yo ya estaba en ese punto. Yo reconocía que tenía un problema, que tenía un error, que tenía algo que quería cambiar y que justamente quería hacer algo al respecto. O sea, yo ya había identificado mi problema, por decirlo de alguna manera. Entonces, como también decimos siempre en estos procesos, pues me tengo que hacer las preguntas correctas para obtener respuestas diferentes y mejores respuestas. Entonces, así como yo empecé en un proceso de autoconocimiento que digamos fue muy profundo y sigue siendo muy profundo porque ya eso se volvió adictivo, como que ya me encanta estar en ese proceso todo el tiempo de conocerme y reconocerme, pero digamos que no todo el tiempo ha sido profundo, pues empezó de poquito en poquito, de pasito, y en ese proceso entonces me pregunté muchas cosas, yo por qué era así, con qué estallaba, con quién estallaba, en qué momentos estallaba, qué pensaba, cómo me sentía, porque realmente de las últimas veces como que yo hice grandes shows, que ya eran muy grandes, ni siquiera les voy a decir la edad, eran diferentes shows, pero pues eran muy grandes y muy feos. Yo recuerdo que yo empecé a reconocer que yo sentía que yo era otra persona, como que en mí habitaran dos personas y una estaba así observando lo que esta Paula estaba haciendo. Entonces esta Paula que estaba como una loca y esta persona observaba, le parecía horrible, decía como, uy, estás fuera de control, ¿qué estás haciendo? Pero no podía hacer nada y esta le daba y le daba y le daba. Entonces ahí me empecé como a preguntar en esos momentos de rabia qué me pasaba, qué sentía, por qué detonaba, muchas cosas. Entonces por eso digo que fue un proceso de autoconocimiento, pero además no solo de autoconocimiento, sino de ensayo de error. Empezar a entender qué cosas me funcionaban, porque ahí llega mucho ese término tan famoso de el amor propio, que yo siento que ahí fue importante empezar como a reconectar conmigo, a soltar cosas de otros momentos, de otras vidas, incluso quizás que me tenían cargada, y entender a mí qué me funcionaba hoy. Entonces, qué cosas me gustaban hacer, qué sentía que me relajaba, qué me servía para estar más tranquila, más nivelada, en qué entornos pues me afectaba, detonaba y en qué entornos antes me tranquilizaba. Entonces entender todo eso, además que ya no solo empecé a hacer un trabajo propio, sino que también empecé a asistir a diferentes especialistas. Yo creo que yo he estado, mentiras, en todos no, porque hay demasiadas cosas, pero estuve, no sé, con psicólogo, con psiquiatra, no, psicoanalista, con coach de diferentes enfoques, muchas cosas, y ahí pues me permití mucho más potenciar el proceso, o sea, al ser guiada, pues facilita las cosas y empecé a darle a ese proceso y como que lo que quiero aquí dar un mensaje es como, pucha, no pasa que de la noche a la mañana cambie, que esto es un acto de magia, y menos algo que está muy profundo en mí. Pero lo que sí pasa es que fue un proceso que fue avanzando, que cada vez me iba haciendo más consciente de eso y que hoy yo pongo que esto pudo haber empezado hace unos 10 años este proceso y hoy 10 años después yo realmente me describo como una persona muy tranquila, muy tolerante y que en general pues gestiona muy bien sus emociones, pero que además sigo en ese trabajo todo el tiempo. ¿Y por qué digo que en ese trabajo todo el tiempo? Porque realmente este no es un tema que uno como que, chulie, es algo que cada día nos vamos enfrentando a diferentes situaciones, al estrés, a diferentes relaciones, y eso puede generar que volvamos a estallar, por decirlo así, pues como en mi historia, pero por eso es algo que debemos trabajar todo el tiempo. Y que además, si hay algo que yo soy muy consciente, es que el ser humano no es perfecto. Bueno, soy muy consciente, pero he tratado mucho con eso porque me he exigido ser perfecta muchas veces. Entonces, ahora en todo ese proceso, que por eso les digo, no es solo un proceso de encontrar por qué era rabiosa, sino que eso es un mundo completo que se complementa demasiado. En eso he encontrado que he tendido, y va mucho desde mi crianza, a buscar la perfección, a creer que siempre tengo que ser la mejor, pero
eso fue un paréntesis grande, pero hoy en día soy consciente, así siga trabajando, que los seres humanos no somos perfectos, nunca, nadie es perfecto. Entonces, que van a haber momentos donde por más que hoy en día sea una persona que me considere muy tranquila, muy tolerante, muy en paz, hay momentos donde puedo estallar, que es lo importante aprender a identificarlo y gestionarlo de la mejor manera. De la mejor manera como pueda en ese momento, porque voy encontrando un montón de herramientas para eso. ¿Y por qué lo digo? En estos días, es que está haciendo un calor que ustedes no se imaginan. Pero imagínense que en estos días, y fue hace muy poco, tuve una conversación en donde de verdad yo me exalté demasiado. Incluso éramos 3 personas y yo era la más exaltada, o sea, los otros 2 se quedaron como... Pero en ese momento estaba siendo consciente, pero a la vez era como necesitaba sacarlo, necesitaba sentirlo y sin ser grosera, que antes era grosera, hiriente, sin ser grosera, pero sí subiendo un poco el tono de voz, ¿me entiendes? O sea, no era la manera más apropiada, pero en ese instante fue como lo pude gestionar y llegué a un punto donde pude soltar un montón de cosas que estaba sintiendo, traté como de controlarme en ese momento porque como que antes una de las cosas era que no, o sea, que prácticamente no había un punto donde yo lograra controlarme, o sea, como que todo el tiempo estaba mal, y aquí como que subía y era consciente, entonces volvía y bajaba y otra vez subía, pero o sea, es que en serio fue impresionante porque era desde otro punto, yo era muy consciente de eso, pero fue una experiencia muy bonita porque además se pudo llegar a un punto, pudimos entender, pudimos relajarnos, pudimos expresar lo que sentíamos y en serio que eso me parece súper importante. Entonces, reconocer que no somos perfectos, primera, tomar nota de eso y tener claro que eso no es un proceso de la noche a la mañana, sino que implica muchas cosas en nuestra vida, por ejemplo, en general los procesos de transformación no es el puntico que uno ve allá, sino todo lo que abarca la vida de nosotros. Entonces, bueno, esa fue la historia de hoy. Quería como concluir un poquito esto de yo sí creo que las personas cambian y creo porque yo soy un testimonio de eso, creo porque yo he cambiado y lo mejor de todo, que es una noticia para mí que amo, pero también para ustedes, es que cada vez se vuelve más fácil, como que cada vez vamos identificando y siendo más conscientes de esas cosas que queremos cambiar y también vamos a estar un poco menos pegados a esa identidad de lo que hemos sido y va siendo un proceso en donde vamos siendo capaces cada vez más rápido y más fácil de cambiar y de mejorar eso que no nos gusta. Entonces, yo creo en las segundas oportunidades, yo creo que las personas sí cambian, yo soy un testimonio de eso. Es más, imagínense que, pues como que yo a mi exnovio le decía mucho como, él le tocó esta mejor versión. Yo le decía, donde tú hablaras con mis otros exnovios, te lo juro que no creerían que están hablando de la misma persona. O sea, imposible, porque sí se puede cambiar mucho, sí, en serio podemos lograr cambios grandes, radicales, pero lo importante es que la persona, porque nadie puede cambiarme a mí, o sea, que yo misma sea quien decida que quiero cambiar y no solo que tenga la intención, sino que además haga, o sea, accione, porque con intención no logro las cosas. Entonces, ese es el resumen de hoy, esa es la historia de hoy, espero les haya gustado para que se permitan a ustedes darse segundas oportunidades y también puedan identificar en qué momento puedo dar una segunda oportunidad a otras personas, sabiendo que no somos perfectos, que podemos volver a cometer errores, pero que sí podemos mejorar, ser mucho más, pues como mucho mejores, mucho diferentes. Entonces, gracias por escucharme, por quedarte hasta aquí. Y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Gracias.